Cuando Naofumi llegó por primera vez a ese mundo, nadie creyó en él. De hecho, la mayoría lo veía como el héroe más débil de todos. El héroe del escudo. El que no podía atacar. El que parecía estar muy por detrás de los otros tres héroes. Y durante mucho tiempo, esa impresión parecía completamente justificada. Porque mientras los demás ganaban fama, recibían apoyo y acumulaban recursos, Naofumi simplemente intentaba sobrevivir. Pero hay algo interesante cuando observamos la historia hoy. Porque muchos fans ya no discuten cuál de los héroes es el más fuerte. La discusión ha cambiado. Ahora la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo logró Naofumi superar a todos ellos? ¿Y lo más interesante? La respuesta no está únicamente en su poder. De hecho, su mayor ventaja nació precisamente de lo que parecía ser su mayor debilidad. Al comienzo de la historia, los otros héroes lo tenían todo. Conocimiento, prestigio, confianza. Y sobre todo, creían entender ese mundo. Ese fue su primer error. Porque trataban todo como si fuera un juego. Como si las reglas fueran exactamente las mismas que conocían antes de ser invocados. Y por eso tomaban decisiones basadas en certezas que no siempre eran correctas. Mientras tanto, Naofumi nunca tuvo ese privilegio. Fue traicionado casi de inmediato. Perdió la confianza en prácticamente todo el mundo. Y se vio obligado a aprender de la manera más difícil. Observando, fallando y adaptándose. Sin darse cuenta, comenzó a desarrollar algo que los otros héroes nunca tuvieron realmente. Experiencia real. Puede sonar simple, pero cambia absolutamente todo. Porque mientras los demás confiaban en conocimientos antiguos, Naofumi aprendía directamente del mundo que lo rodeaba. Y eso creó una enorme diferencia entre ellos. Pero hay otro detalle aún más importante. Los otros héroes siempre tuvieron a alguien resolviendo sus problemas. Nobles, soldados, aventureros, aliados. Naofumi, en cambio, casi siempre tuvo que encontrar las soluciones por sí mismo. Y eso lo transformó de una forma que nadie esperaba. Porque dejó de ser solamente un héroe. Se convirtió en un líder. Alguien capaz de proteger a otros. Alguien capaz de tomar decisiones difíciles. Y cuanto más avanza la historia, más evidente se vuelve esa diferencia. Porque llega un momento en que la fuerza deja de ser lo más importante. Lo que realmente importa es quién puede enfrentarse mejor a la realidad de ese mundo. Y en ese aspecto, Naofumi empieza a destacar cada vez más. También existe un factor que muchos fans pasan por alto. Los otros héroes crecieron esperando reconocimiento. Naofumi creció esperando problemas. Puede parecer una pequeña diferencia de mentalidad. Pero cambia absolutamente todo. Porque cuando aparece una crisis, Naofumi no se paraliza. Ya espera que algo salga mal. Ya espera obstáculos. Ya espera dificultades. Y precisamente por eso reacciona más rápido que los demás. Pero quizás la mayor diferencia se encuentra en algo mucho más profundo. Las personas. Porque los otros héroes consiguieron seguidores. Naofumi consiguió confianza. Y existe una enorme diferencia entre esas dos cosas. Raptalia no sigue a Naofumi porque sea un héroe. Philo no permanece a su lado por obligación. Sus aliados no lo apoyan simplemente porque sea fuerte. Creen en él. Creen en sus decisiones. Creen en su liderazgo. Y eso crea algo increíblemente poderoso. Porque cuanto más fuertes se vuelven sus compañeros, más crece su influencia. Y esa es una ventaja que ninguna estadística puede medir. Pero hay algo todavía más interesante. A lo largo de la historia, muchos personajes cambian. Sin embargo, pocos cambian tanto como Naofumi. El joven desconfiado que llegó al reino prácticamente ya no existe. En su lugar hay alguien capaz de cargar con responsabilidades que los otros héroes ni siquiera comprenden por completo. Y eso cambia totalmente la comparación. Porque ahora no estamos hablando únicamente de combate. Estamos hablando de madurez, experiencia, capacidad de adaptación, capacidad de liderazgo. Y cuando reunimos todos esos factores, una conclusión empieza a tomar forma. Tal vez Naofumi no superó a los demás héroes simplemente porque se volvió más fuerte. Tal vez lo superó porque creció de una manera que ellos nunca pudieron alcanzar. Y eso nos lleva a la verdadera respuesta. ¿Por qué Naofumi ya ha superado a todos los demás héroes? Porque mientras ellos intentaban convertirse en héroes más poderosos, Naofumi se convirtió en algo mucho más raro. Un verdadero héroe. Alguien que entiende el peso de sus decisiones. Alguien que aprende de sus errores. Alguien que sigue avanzando incluso cuando parece que todo el mundo está en su contra. Y quizás por eso su evolución se siente tan diferente a la de los demás. Porque su mayor fortaleza nunca fue el escudo. Fue todo aquello en lo que tuvo que convertirse para poder cargar con él. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Naofumi ya ha superado definitivamente a los demás héroes?
¿O todavía hay alguien capaz de alcanzarlo? Déjame tu opinión en los comentarios.